Hay algo que casi ningún hombre entiende a tiempo. Monica Moore catalogó 52 conductas no verbales que las mujeres usan cuando hay interés, tensión o curiosidad emocional. Y una de las más malinterpretadas no pasa por la sonrisa, ni por el pelo, ni siquiera por la mirada. Pasa por las piernas. Y no significa lo que la mayoría de los hombres cree. No es una invitación obvia. No es una luz verde torpe. Y muchas veces ni siquiera es una señal sexual directa. Es algo mucho más peligroso para ti, porque es una prueba de lectura, de autocontrol y de presencia. Hoy te voy a mostrar qué está preguntando realmente una mujer cuando cruza, descruza, orienta o recoloca las piernas de cierta manera frente a ti, porque algunos hombres creen que eso significa ya la tengo, porque en ese momento arruinan todo en segundos. ¿Y cuál es la reacción silenciosa que nos hace pensar, él sí entendió? Porque la verdad no está en las piernas. La verdad está en lo que tus ojos, tu cuerpo y tu energía hacen después de verlas. Y el detalle más fuerte, el que casi nunca decimos en voz alta, no es que queramos ver si te atraemos. Eso casi siempre ya lo sospechamos. Lo que queremos ver es otra cosa. Y cuando la entiendas, vas a empezar a notar por qué algunas mujeres se abren contigo sin decirlo, y por qué otras se enfrían, aunque parecían totalmente dentro. Déjame llevarte ahí. Porque si alguna vez estuviste sentado frente a una mujer, y de pronto ella cruzó las piernas más despacio de lo normal, o las descruzó y volvió a cruzarlas cuando sentía que tú le estabas mirando, o inclinó las rodillas hacia ti mientras el resto de su cuerpo parecía neutral, seguramente pensaste que el mensaje era simple. Pero desde dentro, desde nosotras, casi nunca es simple. Y eso es lo primero que tienes que entender. La pregunta central no es, ¿le gustó? La pregunta real es, ¿qué está midiendo en mí cuando hace eso? Porque ahí empieza el juego psicológico de verdad. Nosotras rara vez mostramos deseo de la forma lineal en la que muchos hombres lo esperan. No solemos sentir algo, anunciarlo y entregarlo. Primero lo tanteamos. Lo rodeamos. Lo hacemos pasar por el filtro de la seguridad, de la elegancia, del riesgo, del impulso, del miedo y de la lectura que tú haces de nosotras. Por eso una señal con las piernas puede parecer pequeña, pero abre una conversación entera sin palabras. Ahora viene la primera pregunta que cambia todo. ¿Qué cambia primero en una mujer, el deseo o la postura? Y la respuesta va a incomodarte un poco. Muchas veces cambia la postura antes de que cambie por completo la decisión. Sí, antes de que una mujer decida si va a confiar más, si va a acercarse más, si va a seguir el juego, su cuerpo ya empieza a ensayar posibilidades. Y la parte baja del cuerpo es una de las más honestas cuando hay tensión emocional, porque la cara puede seguir diplomática, la voz puede seguir controlada, pero las piernas empiezan a negociar distancia, exposición y dirección. No lo hacen como un cartel. Lo hacen como un radar. Imagínate esta escena. Estás con ella en una mesa. Ella está cómoda, pero todavía contenida. Hablan. Tú no la interrumpes. No compites. No te apuras. Hay un momento en que ella se ríe, baja un poco la guardia y justo ahí cambia la posición de las piernas. No porque haya decidido acostarse contigo. No porque te esté suplicando que avances, sino porque su cuerpo está entrando en una pregunta silenciosa. Si te dejo ver un poco más de mi comodidad, ¿qué haces con eso? Ese matiz lo cambia todo. Porque el hombre que no lo entiende cree que la señal trata sobre permiso. Y casi siempre trata sobre calibración. Sobre si puedes manejar un aumento de tensión sin romperlo. De hecho, gran parte del atractivo no depende solo de cuánto deseo haya, sino también de cómo se administra ese deseo. Un resumen de investigaciones citado por Time sobre el coqueteo lo plantea de forma incómodamente clara. Muchas veces, señalar disponibilidad e interés funciona más que simplemente verse bien. Es decir, la señal en sí importa, pero la lectura del otro importa todavía más. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Entonces, si a veces hay interés, ¿por qué cruzamos las piernas justo cuando nos miras? Porque los hombres suelen interpretar piernas cruzadas como cierre total. Y a veces sí lo son. Pero no siempre. Aquí es donde casi todos fallan. Creen que una postura tiene un único significado.
como si el cuerpo femenino fuera un manual de instrucciones con símbolos fijos. No lo es. Una misma acción puede ser pudor, costumbre, autorregulación, sensualidad, tensión contenida, o una mezcla de varias cosas. La clave no es solo lo que hacen las piernas. La clave es cuándo, cómo y después de que lo hacen. Si una mujer cruza las piernas antes de conectar contigo, mientras evita tu mirada, mientras su torso se aleja y su energía se recoge, probablemente no está construyendo tensión contigo. Está administrando a distancia. Pero si te miras, hay una micropausa, siente el momento, y luego cruza o recoloca las piernas despacio, orientando las rodillas, la cadera o la punta del pie hacia ti. Eso ya no se siente igual dentro de nosotras. Eso se siente como conciencia, como sé que me estás viendo. Y justo ahí aparece la verdadera prueba, porque en ese instante muchas mujeres no estamos pensando, a ver si se lanza. Estamos pensando, a ver si se desordena. Y hay una diferencia enorme. Si tus ojos se caen de golpe a nuestras piernas y se quedan ahí demasiado tiempo, lo sentimos. Si sonríes como si hubieras recibido confirmación de mercado, lo sentimos. Si tu energía cambia de presente a hambrienta en 2 segundos, lo sentimos. Y sí, eso puede cerrar una puerta que parecía abrirse. Porque la atracción femenina no crece solo cuando nos deseas. Crece cuando sentimos que puedes sostener el deseo sin volverte torpe dentro de él. Ahora la tercera pregunta es todavía más delicada. ¿Por qué descruzar y volver a cruzar las piernas puede ser una pregunta, y no una respuesta? Porque ese gesto, cuando es lento, consciente y conectado al momento, no siempre está diseñado para que actúes. Muchas veces está diseñado para observarte. Ese es el secreto que casi ningún hombre escucha de una mujer con honestidad. Nosotras a veces hacemos una pequeña variación corporal no para entregarte el control, sino para ver qué haces tú con la electricidad del momento. Piénsalo así. Un hombre inmaduro ve el gesto y cree que ahora el juego es físico. Un hombre atento siente el gesto y entiende que el juego sigue siendo emocional. Uno reacciona. El otro contiene. Y nosotras sentimos esa diferencia en el cuerpo. La sentimos en el pecho. En la respiración. En si seguimos suaves o nos ponemos rígidas. Porque cuando hacemos ese gesto y tú no te precipitas, pasa algo muy potente. Dejamos de sentirnos miradas y empezamos a sentirnos leídas. Y para una mujer, eso es muchísimo más íntimo. Aquí hay otro dato interesante. Un estudio exploratorio sobre postura de piernas femenina y percepción encontró que cambios sutiles en la posición de las piernas pueden alterar la atención visual y cómo se perciben ciertos rasgos. Lo importante no es convertir eso en una fórmula barata, sino entender algo más profundo. Detalles mínimos del cuerpo cambian la narrativa emocional de una escena, incluso antes de que alguien diga una sola palabra. Ahora escucha esto con cuidado. El problema es que muchos hombres creen que la mayor prueba de atracción es cuando una mujer se expone más. No. La mayor prueba suele llegar un segundo después. En el silencio. En esa pausa diminuta donde ella ya hizo el gesto, y espera. Espera si tú la conviertes en objeto, o si la conviertes en tensión compartida. Y eso abre la cuarta pregunta. ¿Qué significa cuando sus rodillas o la punta de sus pies apuntan hacia ti? Incluso si su cara parece más contenida, significa que una parte de ella ya se alineó antes de que la otra se rindiera. Y eso es muy femenino. Porque no siempre nos acercamos con declaraciones. A veces nos acercamos con orientación. No con confesión, sino con dirección. Puede pasar en una sala, en una cena, en una barra, en un sofá. Su torso sigue elegante, sus palabras siguen prudentes, pero una pierna queda más abierta hacia ti, una rodilla te señala, la punta del zapato no busca la salida sino tu espacio. No es un contrato. No es consentimiento. Pero sí puede ser una pista de algo importante. Su sistema ya dejó de tratarte como paisaje. Ya entraste en su mapa. Y aún así, el error del hombre sigue siendo el mismo. Lo ve y piensa, perfecto, ¿ya tengo que sexualizar? No. A veces la reacción correcta no es sexualizar más. Es profundizar más. Bajar un poco la velocidad.
Sostener la mirada medio segundo más. Hablar con una voz ligeramente más baja, pero no más agresiva. Seguir llevando la conversación, no invadiéndola. Porque cuando una mujer orienta el cuerpo hacia ti y tú sigues siendo estable, se produce algo muy específico dentro de nosotras. Sentimos que el espacio contigo puede volverse más íntimo sin volverse más caótico. Y eso vale oro. Pero todavía falta la parte que de verdad separa al hombre que solo mira, del hombre que entiende. La quinta pregunta. ¿Cuál es la configuración de piernas que más revela que no solo quiere gustarte, sino ver cómo manejas el efecto que tiene en ti? No es la más obvia. No es la más exhibicionista. Ni siquiera es la más sexual a simple vista. Es esta. Cuando ajusta las piernas después de un momento emocional contigo, lo hace de forma suficientemente visible para que lo notes, y luego vuelve a la quietud sin romper el contacto de la escena. No siempre del contacto visual directo. A veces basta con que no rompa la presencia. Eso es potentísimo. Porque esa quietud posterior es lo que cambia el significado. Una mujer puede cruzar las piernas por comodidad 1000 veces, pero cuando hace una recolocación lenta, medida, en el punto exacto donde la tensión sube, y luego se queda ahí, sin urgencia, sin corregirse, sin escapar de la escena, muchas veces está diciendo algo más íntimo: ya sentí la corriente. Ahora quiero sentir la tuya. Pero no de cualquier forma. Quieres sentir si te vuelves más hombre, o más niño. Si te vuelves más presente, o más desesperado. Si puedes tolerar el aumento de deseo sin necesidad de anunciarlo, explotarlo o apresurarlo. Te lo digo de otra manera. Para muchas mujeres, la excitación más profunda no empieza cuando el hombre actúa rápido. Empieza cuando el hombre demuestra que no necesita correr para confirmar nada. Y ahora viene la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué reacción masculina mata esta dinámica en segundos? Hay varias. Pero todas tienen la misma raíz. La primera es la mirada que se queda demasiado abajo demasiado tiempo. No porque nos escandalice que un hombre nos desee. Eso sería infantil. Nos gusta sentir deseo. Lo que nos enfría es sentir que el deseo te vació de inteligencia. Que dejaste de estar con nosotras y empezaste a consumir una imagen. La segunda es verbalizar el cuerpo demasiado pronto. ¿Qué piernas? ¿Así me vas a distraer? No me pongas eso tan difícil. A veces crees que eso es seducción. Desde dentro, muchas veces se siente barato. Prematuro. Como si no pudiera soportar la tensión sin ponerle una etiqueta sexual encima para aliviarte. La tercera es tocar antes de tiempo. Un hombre ve señal corporal y traduce escalada física. Pero muchas veces la mujer todavía está en lectura emocional. Todavía no te está ofreciendo acceso. Te está mostrando una grieta de vulnerabilidad sensual para ver si tú sabes entrar por la puerta correcta. Y la puerta correcta rara vez empieza con la mano. Empieza con la regulación. Con el pulso. Con cómo la hace sentirse dentro de su propio cuerpo cuando sabe que tú ya notaste algo. La cuarta es sobre explicar tu interés. Cuando el hombre se acelera, habla más, se mueve más, sonríe de más, bromea de más, llena el espacio de energía ansiosa. Y nosotras lo sentimos enseguida. El momento que podía volverse magnético se vuelve ruido. Ya no estamos sintiendo tensión contigo. Estamos conteniendo tu nerviosismo. Y en ese punto, aunque sigamos sonriendo, algo se recoge. Por fuera quizá no cambie nada dramático. Por dentro, sí. La respiración se corta un poco. Las piernas se cierran distinto. La pelvis se aleja apenas. La voz se vuelve social. Y tú, si no sabes leerlo, crees que todo sigue bien. No. Lo que sigue bien es la cortesía. La química ya retrocedió. Ahora entiende esto, porque aquí está el corazón del video. La mayoría de los hombres cree que si una mujer juega con la tensión corporal, está comprobando cuánto poder sexual tiene sobre él. Y sí, una parte mínima de eso existe, pero no es lo central. Lo central es esto. Cuando una mujer hace cierto ajuste con las piernas frente a ti, muchas veces no está midiendo cuánto la deseas. Está midiendo qué clase de hombre emerge en ti cuando el deseo sube.
Ese es el secreto. No queremos saber si nos encuentras atractivas. Ya sentimos eso mucho antes de que tú creas haberlo ocultado. Queremos saber si, al sentirlo, te vuelves más presente o más impulsivo, más fino o más obvio, más seguro o más necesitado, más peligroso en el mejor sentido, o más predecible en el peor. Y aquí es donde casi todos pierden el punto, porque creen que la reacción correcta es hacer algo, cuando muchas veces la reacción correcta es convertirte en el tipo de presencia que hace seguro el siguiente paso. Entonces llegamos a la pregunta que estabas esperando desde el principio. ¿Cómo responde el hombre que sí entendió? No responde a las piernas. Responde al momento. Y esa diferencia es brutal. Si ella recoloca las piernas de cierta manera, si orienta el cuerpo hacia ti, si deja una quietud cargada después del gesto, el hombre que entiende no baja la escena al nivel más simple. No se delata. No se desborda. No hace el gesto el centro de la conversación. Se vuelve apenas más lento. Apenas más enfocado. Sostiene la mirada lo suficiente para que sepa que lo notó, pero no tanto como para hacerla sentir escaneada. Luego vuelve a su cara. Siempre vuelve a su cara. Y desde ahí sigue liderando la energía. A veces con una pausa. A veces con una pregunta que profundiza. A veces con una sonrisa pequeña que no pide nada, pero confirma presencia. Te pongo una escena. Ella cambia la posición de las piernas después de reírse contigo. Hay una pequeña carga en el aire. Tú lo notas. En vez de mirar abajo como un adolescente premiado por el universo, la miras a los ojos. Dejas un segundo de silencio y dices algo como, ahora sí te pusiste peligrosa, pero lo dices suave. Sin morbo. Sin hambre temblorosa. Casi como si ambos entendieran que algo cambió y no hace falta empujarlo. O quizá ni siquiera dices eso. Quizá solo la miras y continúas. Cuéntame la versión que no le cuentas a todo el mundo. Eso, para muchas mujeres, es muchísimo más erótico que un comentario sobre sus piernas. Porque no estás reaccionando a la superficie. Estás aumentando el voltaje de la conexión. Y ahí es donde la tensión deja de ser corporal solamente, y se vuelve personal. Se vuelve íntima. Se vuelve peligrosa de verdad. Porque una mujer puede provocar a muchos hombres. Pero abrirse de verdad solo con aquel que no se descompone cuando la siente. Y ahora viene la parte que más hombres descubren demasiado tarde. A veces, incluso cuando sí hay interés, una mujer hará ese tipo de gesto corporal y después pondrá una mini barrera. Cambiará de tema. Mirará a otro lado. Tomará la copa. Hará una pausa. No porque te esté rechazando, sino porque la propia intensidad la sorprendió un poco y necesita ver si tú sabes sostener el hilo sin tironearlo. Esa es otra prueba. La más fina. La que separa al hombre que persigue del hombre que contiene. Si tú corres detrás de la señal, la matas. Si tú permaneces y sostienes el tono, ella puede volver. Muchas veces incluso más abierta que antes. Porque acaba de comprobar algo rarísimo, que contigo puede insinuar sin ser devorada, acercarse sin ser apurada, excitarse sin sentirse expuesta de forma torpe. Y eso, para una mujer adulta, vale muchísimo. Sobre todo para una mujer que ya vivió hombres impulsivos, obvios, ansiosos o demasiado rápidos. Y sé que aquí algunos estarán pensando, entonces, ¿siempre que sus piernas estén así significa interés? No. Y justamente por eso esto es tan importante. Porque el hombre inteligente no usa una sola señal como sentencia. Lee conjuntos. Lee contexto. Lee timing. Lee coherencia entre ojos, voz, orientación, respiración, permanencia y respuesta emocional. Si solo miras las piernas, te vuelves ciego. Si lees el cuadro completo, empiezas a entender lo que pocas veces decimos. Porque sí. A veces cruzamos las piernas solo porque estamos cómodas. A veces porque tenemos frío. A veces porque es costumbre. A veces porque queremos distancia. Y a veces, porque sentimos algo, sabemos que tú podrías sentirlo también, y queremos ver si eres capaz de sostener esa verdad sin romperla. Ahí está la diferencia. No en el gesto solo,
sino en el gesto dentro de la escena. Y por eso el verdadero error masculino no es no saber técnicas. Es no entender el lenguaje emocional que el cuerpo está intentando proteger mientras insinúa. Ahora déjame decirte la parte más honesta de todas. Cuando una mujer hace ese movimiento y tú reaccionas bien, no siempre piensa inmediatamente, quiero acostarme con él. A veces piensa algo más profundo. Piensa, con él me siento femenina sin sentirme tonta. Y eso abre puertas que la belleza sola no abre. Porque muchas mujeres pueden sentirse deseadas. Pocas se sienten finamente sostenidas dentro del deseo. Cuando eso pasa, bajamos defensas que ni siquiera sabíamos que seguían arriba. La voz cambia. La mirada se queda más. El cuerpo deja de escapar. La conversación se vuelve menos social y más privada, aunque sigan rodeados de gente. Y allí es donde nace la atracción que no depende solo de apariencia, sino de experiencia emocional. Así que si alguna vez ves que sus piernas están así, recolocadas con intención, orientadas hacia ti después de un pico emocional, quietas después del gesto, como si hubiese dejado una pregunta abierta entre los dos, no corras a interpretar ya está. Interpreta algo mucho más valioso. Ella podría estar preguntándote, si te muestro un poco más, ¿puedes seguir siendo tú? Y si la respuesta en tu cuerpo es sí, si no te precipitas, si no la conviertes en un trofeo instantáneo, si no te desordenas por haber visto una señal, entonces acabas de pasar la parte más importante de la prueba. No la de excitación, la de madurez erótica, la de presencia. La que hace que nosotras no solo sintamos química, sino confianza dentro de la química. Y esa es la que más recordamos. Ahora sí, una cosa importante, y te la digo al final porque aquí es donde corresponde, ninguna señal corporal, por intensa que parezca, reemplaza el contexto, la reciprocidad o el consentimiento claro. El cuerpo puede insinuar, probar, tantear o jugar, pero avanzar de verdad siempre exige sensibilidad, lectura completa y respeto por la respuesta real de la otra persona. Dicho eso, si aprendiste a escuchar este lenguaje, vas a empezar a notar algo inquietante. Muchas mujeres no se alejan primero con palabras. Se alejan primero con microcambios en el cuerpo. Y en el próximo video quiero mostrarte exactamente uno de los más peligrosos, la señal silenciosa que aparece justo antes de que una mujer pase de sentir tensión contigo a empezar a cerrarse sin que te lo diga. Porque cuando la entiendes tarde, ya estás fuera. Y cuando la entiendes a tiempo, todo cambia.